Empieza la nueva historia de Bolivia, por la equidad en paz y por ese cambio que espera el pueblo boliviano. Y me toca agradecer a esa lucha de los movimientos sociales, a esa lucha de todos los sectores del país para cambiar nuestra historia. Eso prometió Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, en su discurso inaugural en enero de 2006. La victoria electoral de Evo Morales Ayma era considerada como un punto de inflexión en todo el mundo. Para un país cuya gente sufrió tanto bajo el abuso de poder de sus líderes políticos, Morales representa un futuro de prosperidad, de justicia y de solidaridad. Para este gobierno, la historia empieza en el 2003. Lo que pasó antes no vale. ¿Por qué? Porque se está borrando la historia de este país. Esa historia negra de este pueblo valeroso que ha luchado 15 años por la independencia y 18 años contra las dictaduras, se quiere olvidar. Se quiere borrar, no sé, ellos son los motivos, no, pero nosotros en estos 8 meses que estamos en el país hemos recuperado la historia. Pero ¿cómo puede una nación cumplir con la promesa de un futuro mejor sin recuperar su historia? Desde el 13 de marzo de 2012, hombres y mujeres que fueron perseguidos durante las dictaduras militares de 1964 a 1982, están luchando no solo por un resarcimiento justo, pero también por la recuperación de la historia del país. ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! Eso fueron 18 años de dictadura en Bolivia. 18 años que nosotros, los izquierdistas, los que pensábamos diferente, los que teníamos una ideología más revolucionaria, fuimos perseguidos sistemáticamente. Fueron 18 años de lucha, muchos muertos, muchas violaciones, no se respetaba a nadie, se agarraba, por ejemplo, a los universitarios, esos bandas de exterminio, los secuestraban y entraban con motos, ¿no? Había una banda que tenía motos, entraban con motos como muñecos, los sacaban de la universidad, los metían en unas bolsas de grandes, hay 2 o 3 personas, y a patadas y a culatazos los mataban y los tiraban al lado de Titicaca. O les hacían cavar sus tumbas a ellos, y ahí los enterraban. O sea, una barbaridad. A las mujeres universitarias, jóvenes o quien sea, las agarraban, las llevaban al centro de represión, las violaban. Y las violaban no una persona, sino cuantos habían. Entonces eso es lo que ocurrió, ¿no? Mujeres embarazadas también tuvieron sus hijos ahí mismo y los botaban a la basura los fetos. Y las mujeres tenían que sanar ahí o morir. Era muy tremendo. Para las víctimas de las desapariciones forzadas, de la tortura, de las violaciones, para aquellos que perdieron amigos y familia, cuyas vidas fueron destrozadas, es como si sus historias fueran olvidadas en un país que no quiere recordarlas. Era nuestra vida, teníamos que defender nuestra vida para defender nuestro país. Eso hicimos durante 18 años. En Bolivia, la guerra de la independencia duró 15 años y la dictadura duró 18 años. Nosotros somos sobrevivientes de esas dictaduras. Esas son las historias perdidas y la advertencia que ignoramos a nuestro propio riesgo. En 1952,
Bolivia vivió una ola de optimismo. El Partido de Izquierda Popular, el MNR, bajo el liderazgo de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo, provocó una revolución nacional, derrocando la oligarquía minera y feudal que había dominado el país desde su independencia. Bueno, la dictadura en sí ha empezado en 1964, y cuando el MNR estaba en el poder. El René Barrientos era su vicepresidente del Víctor Paz Estenssoro y le dio el golpe de Estado el 4 de noviembre del 64. Durante el gobierno del MNR, Barrientos llegó a ser muy famoso e influyente. Fue aclamado como un héroe nacional, y su popularidad creció hasta el punto de ser más popular que su contraparte elegida democráticamente. Y entonces pasó esa revolución del 64 y Barrientos renunció a la presidencia para postularse en la elección de 1966 y ganó en las elecciones. Y a partir del 66, 6 de agosto del 66, fue presidente constitucional, René Barrientos Ortuño. Los últimos años del régimen se caracterizaron por una inestabilidad política creciente y por muchas protestas. La guerrilla del revolucionario marxista Ernesto Che Guevara exacerbó la situación en Bolivia. El régimen de Barrientos fue responsable por la captura y ejecución del Che Guevara en 1967. Se estima que solamente entre 1966 y 1968 hubo entre 3.000 a 8.000 asesinatos políticos. Invadió las minas en una noche de San Juan. ¿Por qué en la noche de San Juan? En San Juan aquí hay una costumbre de prender fuego en las noches, ¿no? Y los mineros tienen, todo el pueblo inventa la costumbre, entonces aprovechando eso entró el ejército a el siglo XX, masacró al pueblo, a los mineros, ¿no? sin ningún justificativo. Había una sed de sangre. ¿No? Luego también se asesinó a campesinos, ¿no? Y en las ciudades no podíamos andar más de 2 personas. No había derechos humanos, había una censura tremenda de los medios de comunicación. Y bueno, entonces y también se produjo la guerrilla, ¿no? del Che. Entonces mucha gente apoyó a esa guerrilla y nosotros también estuvimos preparando bases de apoyo por eso nos perseguían y por eso tenían orden de eliminarnos. Yo he perseguido el año 1964, General Barrientos, gobierno inconstitucional, General Barrientos. Eso ha sido, en ese tiempo ya era perseguido. Retirado 6 años de la empresa donde he trabajado, Mina Bolívar. Pasa los 6 años, regreso a Mina Bolívar, me devuelven el trabajo, apenas. Y eso ha sido el 70. Bueno, como les decía, yo salí huyendo de la mina de Colquiri. Mi familia quedó abandonada ahí, luego viajé a Cochabamba, huyendo siempre de la misma persecución para detenerme, y había orden de eliminación, porque yo era dirigente del Partido Comunista. En 1969, Barrientos murió en un accidente de helicóptero. Su vicepresidente, Luis Adolfo Siles Salinas, fue nombrado presidente hasta que se realizaran nuevas elecciones, las cuales nunca tuvieron lugar. El general Obando tomó el poder destituyendo a Siles Salinas, pero fue derrocado unos meses después por un golpe de estado violento dirigido por una junta militar. La dominación de esta junta fue efímera,
No obstante, el general Juan José Torres, exministro del gabinete de Obando, tomó el poder. Cuando el general Juan José Torres asume el gobierno, se instaura la Asamblea Popular del Pueblo. Ahí estaban representantes nuestros trabajadores representándonos en la Asamblea del Pueblo. Fue la primera vez que se hizo esto. Y realmente nosotros pensábamos que el presidente Juan José Torres iba a ser un gobierno del pueblo, iba a ser militar, él estaba identificado con el pueblo. Lo apoyamos y plenamente. Cuando nos enteramos de que iba a haber un golpe de Estado, igual nos movilizamos los universitarios, hacíamos marchas y marchas junto a las hinchaboleras, y días antes del golpe hicimos una marcha solamente los universitarios hacia el Palacio de Gobierno, y ahí es cuando al general Juan José Torres, cuando sale al balcón, le pedimos armas para defender el proceso democrático. Torres se encontró enfrentado a los mismos problemas que su predecesor, pero a causa de su actitud más liberal, los Estados Unidos le consideraban como demasiado socialista y peligroso, así que Torres fue derrocado por la misma junta militar que había derrocado a Obando con el apoyo de la CIA. Posteriormente, ya el 18 de agosto es cuando ya nos enteramos que existen los primeros levantamientos militares en Santa Cruz. Ahí es donde nace el golpe de Estado del general Banzer. 18, 19 empiezan ya a levantarse las otras guarniciones. El general Juan José Torres se había reunido con su mando militar y los militares le habían prometido que sí lo apoyaban su gobierno. Pero lamentablemente se dejaron convencer y empezaron a traicionar al general Juan José Torres y empiezan a levantarse todas las guarniciones militares. Entonces ya se declara el golpe de Estado. Banzer es una junta militar la que asume el gobierno. Banzer aparece apoyado por el MNR y la Falange Socialista Boliviana, dos partidos de derecha, y la empresa privada que apoyó ese golpe de Estado. Se hacen del poder y ahí es donde mueren muchos compañeros, mineros, trabajadores, estudiantes, y también desaparecen compañeros. Entonces empieza la represión más terrible para todos. Interviene la universidad, sacan a los compañeros, como está en el periódico, con las manos en la nuca, hacia el Ministerio del Interior. La represión a la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa bajo el gobierno de Banzer es considerado el principio del Banzerato, un régimen dictatorial y totalitario. Durante la dictadura de Banzer, 15.000 personas fueron detenidas, 8.000 fueron torturadas y al menos 155 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas. El sótano del Ministerio del Interior, donde el gobierno encerró y torturó a presos políticos, es desde entonces conocido como la Cámara del Horror. Banzer fue expulsado del poder en 1978, después de una huelga protagonizada por 4 mujeres mineras que obtuvo un apoyo masivo tanto en Bolivia como en el exterior, y cuando los Estados Unidos retiraron su apoyo financiero a causa de la victoria electoral de Jimmy Carter. El general David Padilla Arancibia tuvo la responsabilidad de organizar elecciones. En este momento, el país atravesaba un periodo de inestabilidad y ruina económica grave, la razón por la cual Bolivia tuvo 5 presidentes en el periodo de un año.